El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, al celebrar la conversión del apóstol San Pablo, nos da una esperanza, nos da una razón, una esperanza. Tantos que tenemos a nuestro alrededor y que vemos que van por malos caminos. Después de haber visto a San Pablo, yo perseguí a muerte ese nuevo camino, que perseguía a los cristianos con verdadero odio. Quería aniquilar el cristianismo, el nombre de Cristo. Y sin embargo, es uno de los apóstoles que más ha trabajado por la extensión del reino de Cristo. Es uno de los santos que más ha amado intensamente a nuestro Señor Jesucristo. Ese cambio que hizo Jesucristo en San Pablo nos da esperanza de que tantos que vemos a nuestro alrededor, que andan despistados, que andan por caminos equivocados, que un día pueden dar ese cambio. Cuando uno echa la mirada a su vida, a las personas que le han rodeado, y ve tantas cosas, realmente los cambios que han dado ciertas personas, uno como confesor, cuando llega el momento final, y a veces esas personas que le llaman a uno, se han pasado toda la vida apartados, lejos de Dios, de la Iglesia, pero cuando se ven ya ante el momento final y se ven ante la muerte y se lo piensan: o me confieso o me condeno, y entonces buscan al sacerdote, abren su conciencia y cambian totalmente de vida, uno siempre tiene una esperanza. Por eso decía, si hay una esperanza, hay una razón también con la conversión de San Pablo. ¿Por qué aguanta Dios a esas personas que hacen daño, que van toda su vida haciendo tanto daño? A veces nosotros incluso pedimos a Dios que a esta persona que está siempre haciendo daño, que se la lleve de una vez, que le quite de en medio, que acabe con él, que viviríamos mucho mejor sin esta persona. Y no caemos en la cuenta que puede ser un San Pablo. O a veces no es la persona, y si llegase al final perseverando en esa rebeldía contra Dios, en esa persecución contra lo religioso y contra las personas que no viven como Él, a los que queremos vivir según los mandamientos de Dios. A veces
No es por esa persona por lo que Dios tiene paciencia y aguanta. Primero nos enseña a nosotros a tener paciencia. Él sí sabe quién es el que se va a convertir y quién no se va a convertir. Así tenemos a los fariseos, aquellos que persiguieron a Jesucristo y después de la resurrección de Jesucristo empezaron a pagar para que mintieran los soldados, diciendo que habían robado su cuerpo los discípulos cuando ellos estaban dormidos. Y podemos decir de esos judíos como San Juan, que dice que y ya no podían creer porque sus obras venían siendo malas. Aquellos que, a pesar de tener tantas gracias, pruebas, señales, milagros, predicaciones, tantos motivos, razones para convertirse y no se convirtieron. Entonces, ¿por qué el Señor los aguantó? Nada más que piensen ustedes, si San Pablo, el Señor lo hubiera eliminado en cuanto a que se opone a la Iglesia, no hubiera sido un apóstol. Si los fariseos, Dios los hubiera eliminado cuando se oponían a Jesucristo, a su predicación, no hubiera sido la redención como el Padre lo había planificado, mediante la cruz, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hubiera habido la expiación de nuestros pecados en la cruz. Hay muchas razones que nosotros no comprendemos, no conocemos, que Dios sabe por qué. A veces también es porque de ese pecador sale un Hijo Santo, o el ejemplo de este pecador es el que convierte la muerte tal vez desgraciada de esos pecadores, es lo que hace que otros abran los ojos y digan, yo no quiero terminar como este, y cambie a tiempo. Hay muchas razones que nosotros desconocemos. La conversión del apóstol San Pablo, como digo, nos da una esperanza. Por más pecados, mala vida, lo que sea de las personas, siempre cabe que un día reciban esta luz, como San Pablo. Cuando iba llevando aquellas cartas a Damasco para traer presos a Jerusalén a todos los que encontraran para que los castigaran, hacia el mediodía de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Hay testimonios hoy día, hay un terrorista de estos islámicos que hizo varias cosas como terrorista, y en una de esas que tenía planificado hacer una de las suyas, se metió en un aeropuerto y fue hacia el avión, y allí lo detuvieron, lo metieron en la cárcel, y en una cárcel de alta seguridad con un aislamiento, y estaba allí el hombre con todo su fervor islámico leyendo el Corán. Y entonces, leyendo, le vino una duda. Aquella duda, los musulmanes, los muslines, ellos, hay unos pecados que no tienen perdón. La duda sobre Alá, sobre Mahoma, y hay otro más. Son como tres cosas las que no tienen perdón. Dudar de Alá, dudar de Mahoma, eso no pueden ni dudar. Basta con que dudes, ya te condenas y no tienes perdón de ese pecado. Entonces a él le vino una duda de si Alá o Mahoma, me parece que fue de Alá. Y entonces se dio cuenta que había dudado. Al darse cuenta que había dudado, le entró una desesperación. Aquella desesperación le amargó totalmente, porque ya él
como su fe le decía que ya se condenaba, que no tenía perdón por ese pecado, entonces empezó a desesperarse y llorar, pero estaba allí en la cárcel, en un calabozo, él solito. Y entonces el pequeño empezó allí a llorar, y en esa desesperación tan grande que tenía, solamente se le ocurrió una cosa: nombrar a Jesús. Llamó a Jesús. Y entonces él cuenta que en la esquina, si estaba en una esquina de la celda, en la otra esquina apareció una luz. Se apareció Jesús. Entonces él agachó la mirada y Jesús le puso la mano en el hombro. Y cuando él sintió aquello, su vida cambió totalmente. Entonces ya abrió, pero ya no vio más. Abrió los ojos, se levantó, su vida ya se iluminó y dijo: no, entonces tengo que leer la Biblia, necesito una Biblia. Y entonces agarró allá los barrotes y empezó a pedir: necesito una Biblia. Dice, no sé cómo, no sé de dónde, una mano de por ahí dijo: toma, y le pasó una Biblia. Entonces empezó a leer la Biblia y se hizo católico, de tal manera que fue una conversión de terrorista de estos de Al-Qaeda, con odio a muerte a los cristianos, parecido a San Pablo, solamente que en vez de ser del judaísmo al cristianismo, fue del Islam al cristianismo. Esta conversión del apóstol San Pablo nos da esa esperanza. Por más que veamos personas que están en una situación, siempre hay una esperanza. Nunca desanimarnos ante ninguna dificultad. Sabemos que Dios es el que tiene la última palabra. Cuando uno ve a una madre que pide por su hijo, que pide por una esposa, por su esposo o lo que sea, uno a veces dice, pero si ya le ha dado tantas oportunidades, si ya ha hecho tanto, si ya tantas veces, de una vez que se convenza que ya no tiene remedio. Y sin embargo, esa madre, esa esposa todavía sigue esperando y todavía sigue dando una oportunidad más. A veces los que no tenemos ese amor de la madre, pues le miramos con una sonrisa escéptica y decimos, bueno, es la madre, pero a ver si se convence, ya no tiene remedio, esto ya no hay más. Y a veces Dios da esa gracia y después viene la conversión. Uno con la fiesta del apóstol San Pablo, va uno recordando a lo largo de la historia de lo que uno ha vivido. ¿Cuántas personas que Dios ha tenido la paciencia? Tienen ustedes ahí otro de esos ejemplos maravillosos. El padre Trampitas, padre Manuel Rodríguez, padre Trampitas. Este era un sinvergüenza. Lo último que hizo fue darle una bofetada al obispo mexicano, darle una bofetada a su obispo. Pero no era padre Trampitas todavía. Le llamaban el Trampitas, ese era el mote, la chapa que tenía, que le decían el Trampitas. Y él pues era nada, ahí en la calle, y siempre era un peleón, con cualquiera que se metía empezaba a pelear. Era uno de la calle que era un peleón, siempre por ahí haciendo camorra donde quiera que iba. Y un día tuvo no sé qué, se peleó con el obispo, le dio una bofetada y pensó poner una bomba en la catedral. Empezó a prepararlo. Se consiguió los planos de la catedral y cuando tenía ya los planos, se reunió con unos amigos para hacer su plan de poner la bomba en la catedral. Un día su madre encontró en su casa los planos, el proyecto, y su madre acudió a él llorando
y entonces le dijo tales palabras: «Ay, hijo mío, esto jamás me lo esperaba de ti». Una mujer católica que estaba rezando por su hijo. Y entonces de tal manera le habló su madre, le sacó la pena tan grande que le había producido, aquel dolor tan grande de su madre fue lo que le paró. Y entonces empezó a pensar en su vida: ¿qué voy a hacer? Y decidió hacerse sacerdote. De pensar en poner una bomba en la catedral para volar la catedral allá en no sé qué ciudad de México, la frontera con Estados Unidos, y ser un camorrista que se peleaba con cualquiera, que todo eran problemas, ladrón y no sé cuántas cosas más. Aquellas lágrimas de su madre, aquel dolor tan intenso de su madre, le cambió. Empezó a pensar en serio en su vida y decidió hacerse sacerdote. Y él cuenta, me parece que ha muerto hace poco, no sé si está vivo o muerto, me parece que hace poco, que murió, hace muy poco. Y él cuenta que pensó: voy a hacerme sacerdote, pero ¿dónde voy a estudiar? Si me meto aquí, que me conocen en México, en cualquier seminario, no me van a creer y van a pensar: eso es que está preparando alguna gorda. Seguro que si Trampita se ha metido en el seminario, no lo crean, porque algo malo está pensando y algo malo va a hacer. Dice: como aquí no me van a creer, pues me voy a Estados Unidos a hacerme sacerdote allá. Y se fue para Estados Unidos. Cuando se iba, uno de sus amigos pues lo vio y dijo: oye, Trampitas, ¿dónde vas? Dice: me voy a Estados Unidos. ¿Y qué vas a hacer por allí? Dice: voy a hacerme cura. Dice: ¿tú cura? Sí. Bueno, pues... Y el amigo se queda así y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo: muy bien, ya me acordaré de ti. Y se marchó, estudió el seminario, se hizo sacerdote y después regresó para su primera misa. Esa misa donde uno ya es sacerdote y va a celebrar la primera vez. Y venía para celebrar allá en la catedral donde quería volarla, pero ahora ya de sacerdote cambiado. Y cuando entraba, o cuando estaba en la misa, terminó, celebró la misa con su mamá, con una serie de amigos y demás, y al terminar, en la calle hubo un accidente. Uno que iba con moto, con su casco, pues vino un carro y lo atropelló, y entonces quedó por ahí. Él ya era sacerdote, así que salió corriendo y le dio la unción de enfermos. Era este amigo el que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Después de haberle dado la unción, cuando ya empezó a preguntar, le dijeron: ¿es fulano? No me acuerdo qué mote tenía, también tenía su mote. Y entonces fue para allá, le miró la cara y le empezó a decir: oye, fulano, soy yo, ¿te acuerdas? Entonces ese amigo se salvó gracias a él. Gracias a el encargo que le dio: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahora se salvó por el padre Trampitas. Y después se hizo el capellán de la prisión más grande del mundo, la más peligrosa, en las Islas Marías, en México. Es una isla que toda la isla es prisión. Y como tiene muchos tiburones alrededor, así es que de allí no se escapa nadie a nado. El que intente escaparse, ya habrá quien de cuentas de él. Y se metió en la prisión de capellán y cambió totalmente la prisión. Uno de esos casos que de estos, como San Pablo, que uno no tiene esperanza y que ya de una vez dice: fuera, es aquella mujer Victoria. Entró una al penal que era una mujer mala. Si mal ha habido, peor es esta.
Entonces siempre donde iba armaba problemas, siempre haciendo el mal. Y entró allí a la cárcel. Y él trataba de hablarle y ella pues siempre. Y un día estaban construyendo un hospital y ya tenían allí en el cuarto piso, que todavía lo estaban haciendo, una oficinita, tenían todavía sin paredes, sin nada, pero allí pusieron una mesa y estaban atendiendo a algunos enfermos. Y se fue ella para el hospital y se cruza con el padre Trampitas. Y el padre Trampitas: oye, Victoria, ¿dónde vas? Al hospital. Pero que no me armes camorra. ¿Qué padre? Pero si a mí no me gusta. Lo que pasa es que si me buscan lo encuentran. Entonces a mí no me gusta hacer problemas, pero si me buscan lo encuentran. Y dice: a ver, ay Dios mío. Y ya le dice a Dios: Señor, llévatela de una vez, que aquí ya no la aguantamos. A ver si la aguantas tú por allí arriba, porque aquí ya no la aguantamos más a la Victoria. Y la Victoria se va. Nada más que subir, claro, se quiere meter la primera, empiezan a pelear, empieza la discusión, ya empiezan las bofetadas. Ay, Dios mío, pero ves, es que no hay quien la aguante, llévatela de una vez. Y ¡pumba!, le pegan un bofetón y del cuarto piso la tiran al suelo. Y el padre Trampita dice: Señor, pero no era así el trato, era que te la llevaras pero confesada. Así que salió corriendo y allí estaba en el suelo, que había caído, ¡pam!, reventada. Pero todavía le quedaba un hilito de conciencia, todavía estaba ya que se moría, ya no había nada que hacer, pero, y se acerca y empieza a hablarle: oye, Victoria, mira que ya te vas, que hay que confesarse. Déjame, cura, no, tranquilo. Pero mira, ¿qué tal? Que no, que cura, que para aquí, que para allá. Y él hablándole y ella que no. Dice: ay, ¿qué hago? Que ya se me va, que ya se muere, que ya está apagándose. Y ya se iba apagando. Entonces, oye, ¿y de niña? ¿Qué oraciones te sabes? Y dice: ninguna, no sé rezar. Nunca he rezado. ¿Pero de niña no has rezado? Se queda pensando y dice: sí, de niña sí. ¿Y qué has rezado de niña? Ay, era hija de María y rezaba la salve. A ver, y empezó a rezar la salve, y empezó a cantarle la salve a la Virgen. Y con eso pudo sacarle un poquito del recuerdo de niña de cuando era buena todavía. Y con eso le sacó un arrepentimiento, le dio la absolución y se murió. Dice: menos mal. ¿Ven? Padre Trampitas, un hombre que quería ponerle una bomba a la catedral para que volase. Otra conversión como San Pablo. Dios lo cambió por las oraciones de su madre. Aquella mujer Victoria, la mujer más mala que jamás se ha visto. La oración de este converso del padre Trampitas la cambió. No perdamos la confianza. Sabemos que siempre hay una esperanza. Y aun las personas más malas, así que veamos, pidámosle a Dios. Si Dios los está aguantando en este mundo, es porque les está dando una oportunidad. Lo que tenemos que hacer es tener esa fe. Como dice San Pablo: sé de quién me he fiado. Sé que Él puede llevar hasta el final la empresa que me encomendó. Confiemos como San Pablo y hagamos como aquella mujer Victoria. Enseñemos a nuestros hijos a rezarle a la Virgen, que tal vez esas oraciones sean las que un día logren su salvación. Que la Santísima Virgen nos dé a todos nosotros la conversión y que le pidamos a ella por aquellas personas que están más alejadas, para que un día puedan ver la luz de Dios. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.